Hace 4 meses, el narcopresidente mandó al Congreso de la Unión 20 reformas constitucionales, supuestamente para darles más justicia social a los campesinos, al pueblo de México en general. Y entre las más sobresalientes se encuentran las reformas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Instituto Nacional Electoral y al INAI. El resto de las reformas no pasan de ser refritos populistas de parte del narcopresidente, porque la intención en ese tiempo era ganar las elecciones como el director de la campaña electoral de la corcholata, lo que finalmente logró con el apoyo de la delincuencia organizada y además embarazando las urnas, como sucedía en los tiempos del PRI, y por otro lado, pues alterando también las listas electorales, robándose las boletas, etcétera y etcétera. Y para estar en contexto, me permito exhibir la propuesta de reformas a la Constitución que enuncia el narcopresidente así. Con este contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. 1. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Eso es un aspecto discriminatorio prohibido por el artículo 1 de la Constitución Federal, porque a nadie puede discriminarse por origen étnico. Todos somos iguales en este país. Esa propuesta es populista. Además, el acceso a la actividad social está contemplado en el artículo 41, que da el derecho a todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años en participar en los puestos de elección popular. Lo que pasa es que el deslenguado no aclara que para participar en los cargos de elección popular, como sucedió en las elecciones del 2 de junio, son elecciones muy privilegiadas. En el caso de la corcholata, López la nombró. En el caso de todos los rateros a diferentes cargos de elección popular, también López la palomeó. Entonces, no pasa esa propuesta de que los indígenas y que los afroamericanos participen más activamente. No es más que puro pico, puro populismo. Y sigue el narcopresidente con sus mentiras así. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica. Otro embuste del narcopresidente. Con la construcción del Tren Maya, talaron más de 10 millones de árboles. López se convirtió en un ecocida. Contaminaron los mantos freáticos con postes que clavaron en las cuevas y que contaminaron los mantos freáticos. Acabó con la flora y con la fauna en una obra que no va a beneficiar a ningún mexicano, que es un tributo a su personalidad
narcisista y nada más. Y sigue el pendejo, mentiroso, populista, fraudulento presidente, así. Para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. 2. Reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años. Otro refrito populista, eso ya está contemplado en el artículo 4 de la Constitución Federal. Y ya no le sigo a la parla a este sujeto, porque es más de lo mismo, puros inventos, puro populismo, juró respetar la Constitución, sacó como premisa no robar, no mentir y no traicionar, las pisoteó. Juró que iba a dar salud como la de Dinamarca, falló, acabó con el INSABI, no acabó con la pobreza, no fue generador de empleos como lo establece el artículo 123 de la Constitución Federal. Pero todas esas reformas fueron tramposas, porque lo que quería era que su corcholata triunfara, como finalmente lo logró, porque estas elecciones fueron elecciones de Estado, además tramposas y amañadas, porque además contó con el apoyo de los ignorantes, de los flojos convenencieros, pero no fue una fiesta de la democracia, fue una fiesta antidemocrática. Y para acreditar también que López está retomando su reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional Electoral, en su circo del día de ayer volvió a retomar ese tema, pero para descalificar, satanizar a la Corte, que porque está a las órdenes de una minoría, que son los conservadores, así. De los de arriba. Ya lo he dicho aquí. Y ellos lo saben muy bien. Es hasta vergonzoso. Pero hay ministros que son como empleados de las grandes corporaciones o de los magnates, empleados. Por eso el Poder Judicial, en vez de impartir justicia para el pueblo y hacer valer el Estado de Derecho, se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría. Bueno, ese posicionamiento del narcopresidente lo sitúa como un dictador. ¿Por qué? Porque el supremo poder de la Federación, según el artículo 49 de la Constitución Federal, se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. El poder judicial, que es lo que nos importa en este momento, se encuentra depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tribunal electoral, tribunales colegiados de circuito, unitarios, de apelación, juzgados de distrito, etc. Y el artículo 40 de la misma Constitución señala que es voluntad
del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, representativa, laica y popular. Es decir, que en un sistema democrático no se puede atentar contra la autonomía y la independencia de los poderes de la Unión. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y todo poder público dimana del pueblo para beneficio de éste. Y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, según lo señala el artículo 39 de la misma ley de leyes. Es decir, que López está suplantando nuestro sistema político mexicano por una dictadura de Estado. Y por otro lado, el pendejo no se da cuenta que cuando ganó las elecciones con trampas, por ser una elección de Estado, su corcholata, cayó la Bolsa Mexicana de Valores, más de un 6%. El peso también sufrió las consecuencias de más de un 4%, está a 18 pesos en relación con el dólar. Y si sigue con esos desplantes de dictador, de tirano, la economía de México va a fracasar, como sucedió en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Y este tonto, farsante presidente ya perdió la chaveta, está totalmente chiflado el pendejo. Lo importante es que ya le quedan 4 meses. Tengo conocimiento que su intención era que se aprobaran sus reformas del 1 de septiembre al último de septiembre, porque ya el 1 de octubre ya entra la corcholata palera de López. Y al hacer esas declaraciones, pues se hizo un cisma en la cuestión económica del país, y luego lo secundó la Cámara de Diputados, y fue peor el terremoto político, económico, y la corcholata tuvo que salir junto con el secretario de Hacienda para componer la plana al narcopresidente, que eso no se iba a dar, que se iba a reconsiderar. Entonces el peso ya sufrió una depreciación muy importante. La bolsa de valores cayó, y que entienda este estúpido que la economía de todos los países depende de las inversiones. El Estado por sí o per se no puede ser generador de desarrollo nacional, depende de las inversiones. Los ingresos que obtiene el gobierno para su sostenimiento, que son los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, las cuotas del IMSS, etcétera, no son suficientes, porque el narcopresidente terminó con los fondos de la nación, se lució tirando el dinero en sus paleros para que lo apoyaran y asegurar la presidencia de la República, para quedar impune en sus delitos. No saben las consecuencias tan graves que le va a dejar a la corcholata, y además se va a derrumbar la economía, porque si no hay movimiento de dinero, eso va a repercutir hasta en los apoyos que les da a sus paleros y en los ingresos del resto de los mexicanos. Si no hay actividad económica, pues no hay desarrollo económico, y si no hay generación de empleos, porque no hay empresas que contraten, el puro gobierno no va a generar empleos, porque está en bancarrota, porque además lo hizo en contravención al artículo 134 de la Constitución Federal. Como este narcopresidente está loco,
tiene una obsesión compulsiva por acabar con todos los órganos autónomos de este país, con los poderes de la Unión, lo más probable es que va a seguir con esta actitud que nos va a llevar al borde del suicidio económico en México. Y lo único que nos queda como contrarios a su desgobierno, ya no como oposición, sino como mexicanos que estamos conscientes del abismo al que nos lleva este pendejo, no nos queda más que organizarnos, y así como salió a manifestarse la marea rosa, tenemos que volver a intentar, porque en ausencia de autoridad lo que nos queda es la defensa privada. En efecto, un presupuesto fundamental de existencia de la ley es que la norma se cumpla. Estamos viviendo en un estado sin ley, estamos al amparo de la delincuencia organizada. En Tila, Chiapas, el pueblo tuvo que abandonar sus casas porque el narcopresidente no les dio garantía. El ejército y la Guardia Nacional fueron a hacerse pendejos, a ayudarlos a evacuar. Le preguntan al narcopresidente en su circo que cuál es la situación, y le cambia la plana diciendo que un puentecito que hizo que va muy bien. O sea, que este señor está loco de remate. ¿Qué se le puede pedir a un loco? Pues por definición, la locura no es más que la falta de control de los sentimientos. Ese señor estaba bien pendejo, bien tapado. Muchas gracias.